buenas noches. Amén. Gracias por estar en la casa del Señor. Este día, miércoles, estamos ya 10 de agosto, unos 5 días más, estamos a la mitad del mes. Y hermanos, para nosotros es un gran privilegio una vez más poder abrir las puertas de esta iglesia y entrar a la casa de nuestro Dios para poder darle la gloria y honra, pero para también escuchar su preciosa palabra. Así que bienvenido, qué gusto ver a Josué, gracias por estar con nosotros, mi hermano, qué gusto ver atrás a Ileana, con Shirley, ¿no? Shirley, qué gusto verte después de tiempo. Bienvenida, estábamos orando por ti. Qué bueno que llegaste esta noche a la casa del Señor. Qué gusto ver a mi hermano Emilio también, nuevamente con nosotros. Qué gusto ver a mi hermana Rosa, ya recuperada de salud. Qué gusto verla, hermana. Estábamos orando por su salud y qué gusto de verla. Amén. Estemos orando, hermanos, también los unos por los otros. Este día es un día bastante difícil para mi hermana. Irene tiene que mudarse, mañana tiene que entregar la casa y estamos ofreciendo un lugar para guardar sus cosas, así que están pasando los chicos y guardando las cosas. Hay unos hermanos que están ayudando y es lo que tenemos que hacer, ayudarnos. Así que estemos orando por mi hermana, esperemos que pronto pueda acondicionar el lugar donde va a vivir. Mientras tanto es difícil poner las cosas en la lluvia, así que es mejor ponerlas a resguardo, y lo que estamos haciendo este día. Así que gracias a los hermanos que han ayudado durante el día. Ha sido un día bastante largo y lo va a ser todavía, pero yo les ruego su comprensión. Amén, mis hermanos. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. Ojalá que el pastor predique media hora esta noche. Vamos a intentar. Es mi esperanza que así sea, para que usted vuelva la próxima vez. Y vamos al libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 24. Vamos a concluir con la prueba del llamado de Ezequiel. ¿En qué consistía el llamado de Ezequiel? Pero Dios quería probar su llamado. El hombre tenía que entender que la obra no es suya y la obra es del Señor. El hombre tenía que hacer las cosas a la manera del Señor y no a su manera. Y el hombre tenía que entender una lección importante. Ezequiel, no se trata de lo que quieras, lo que desees, lo que piensas, lo que te parece. Se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que yo determino. Y Ezequiel, debes tú sujetarte a mi voluntad, la prueba de su llamado, la prueba de su llamado. Aquí el Señor está poniendo a prueba a este hombre. Antes de salir a predicar, Dios le predica esto. Libro de Ezequiel 3, verso 24, hermano. Si encontró esta porción de las Escrituras, pues le invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Libro de Ezequiel 3, verso 24. Buenas noches, bienvenidas. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Entra y enciérrate dentro de tu casa. Hay lecciones que el Señor quiere cultivar, enseñar, poner en el corazón de Ezequiel en ese encierro. Hermano mío, ojalá que usted pueda basar su vida, su ministerio en su casa, su ministerio en la iglesia, los planes que el Señor tiene para usted en esa intimidad con el Señor. Es el plan del Señor, que aprendamos a tener un tiempo especial con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te suplico esta noche, bendice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar lo que está aquí. Queremos, Padre, nosotros acomodar nuestra vida de la manera que el Señor Ezequiel lo hizo. Ay, cuán necesitados estamos de tener esa comunión contigo. Padre, cuánta sed debería tener nuestra alma de estar tan solo en tu presencia. El deseo más grande nuestro debe ser, Señor, contemplar la luz de tu rostro. Padre, porque es lo que haremos por la eternidad. Doblaremos nuestras rodillas ante el trono de Cristo y cantaremos de Él, Señor, hasta la eternidad y más allá. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo te suplico. Amén. Hermano mío, por favor, ocupe su lugar. En el año 593 antes de Cristo, Dios llamó a este varón Ezequiel y lo puso en medio de los hombres que estaban en cautiverio. Dios pronto destruiría su propia ciudad, la Jerusalén. Pronto la destruiría, y Dios permitió a hombres como Ezequiel que anunciasen y advirtiesen al pueblo acerca de lo que vendría. Si el pueblo no se arrepentía, la ira de Dios ya estaba destinada sobre ellos. Así que puso a Jeremías predicando el corazón de Judá. Hasta el final predicó Jeremías: misericordia, entréguense, confíen en el plan de Dios, arrepiéntanse. Pero el pueblo no lo hizo.
Dios también llamó a Daniel y lo puso por el corazón de Babilonia. Allí estuvo Daniel por 70 años predicando la palabra del Señor, todo el tiempo del cautiverio. Pero Dios tomó a un hombre, Ezequiel, y lo puso en el corazón de los cautivos allí junto al río Quebar. Oh, hermano mío, doy gracias al Señor que Dios siempre se agenció de un hombre, de un profeta, de alguien que anuncia la palabra del Señor. El peor castigo que una nación puede recibir es que Dios deje de anunciar su palabra, es que Dios quite la luz y las tinieblas ocuparán todo el lugar. El peor castigo que nos podría suceder es que quitemos el mensaje bíblico y anunciemos cualquier otra cosa y andemos en tinieblas. Así que Dios tomó a Ezequiel y lo puso por un varón correcto, y lo puso por varón que predica la palabra del Señor. Y el hombre fue fiel a su ministerio, fue de gran bendición para su pueblo, fue de gran bendición a los hombres de la iglesia y será de gran bendición para cada uno de nosotros. No solo predicó contra su pueblo, sino contra cada nación. Y no solo predicó el día que Dios quitó la gloria de su casa, sino que también predicó el momento en el que Dios volvería una vez más. Oh, hermano mío, qué poderoso mensaje es el libro de Ezequiel. Qué hombre qué predicador, es un ejemplo de predicador. Pero todo esto tuvo que acontecer en la vida de Ezequiel para que el hombre entienda que Dios lo llamó. No, hermano mío, Ezequiel no se llamó a sí mismo, no lo llamó su corazón. No fue llamado tampoco Ezequiel por hombres, por los reyes, por los príncipes, ni organizaciones. Dios puso a Ezequiel como atalaya, como un vigilante en la torre, que examinara con mucho cuidado a aquellos que están siendo enemigos de su pueblo. Pero en este caso el enemigo es Dios. Y Ezequiel tenía que tomar la trompeta desde aquella torre, y Ezequiel tenía que predicar a los suyos: el enemigo es Dios. La ira de Dios viene. Si no se arrepienten, vamos a perecer. Ese era el trabajo del atalaya, el vigía sobre la torre. Y ojalá a lo largo de todos estos días que hemos estudiado, hermano, la historia de Ezequiel, yo te he puesto por atalaya. Ojalá Dios en su gracia se agencie de alguno de las atalayas en medio de nosotros. Atalayas en su hogar, atalayas en su trabajo, atalayas en su vida social. Hermano mío, eso es parte de la obra del Señor, ser atalayas. No solo con nuestro mensaje, sino con nuestras vidas. Mi amado hermano, su ministerio comienza en su hogar. Y en la gracia del Señor, Dios le irá poniendo dentro de la obra de su casa para también servirle. Pero el mensaje es que nosotros seamos atalayas. Y hermano mío, hay muchos que están usurpando púlpitos, hay muchos que están haciendo la supuesta obra del Señor y no la están haciendo a la manera del Señor, porque Dios nunca los ha puesto. Por eso estamos estudiando el llamado de la atalaya. Ojalá que cada uno de nosotros sea un verdadero atalaya, un vigía delante de los suyos. Sí, hemos visto algunos aspectos del llamado de la atalaya, hemos visto el tiempo que Dios lo llamó, hemos visto también el lugar que Dios lo llamó. Hemos visto también el método que Dios usó para llamar a este varón. Hemos visto también el significado de su llamado, en qué consistía su trabajo. Y finalmente, hermano mío, estamos viendo una sexta lección. Estamos viendo la prueba de su llamado. En el versículo 24 Dios dice: entra y enciérrate dentro de tu casa. Dios tenía que probar el llamado de este hombre. Muchos dirían: ya Ezequiel contempló las visiones, Ezequiel ya sabe cuál es su trabajo, Dios lo llamó. Muy bien, Ezequiel, anda y predica la palabra y ve de lugar en lugar. No, mi amado hermano, antes de hacer eso, Ezequiel tenía que aprender una lección más. Dios tenía que probar su llamado. A diferencia de muchos que salen del seminario con un título que ya los acredita para ser pastor o predicador, y tengo que ocuparme en la obra del Señor, y tengo que ganar las almas para el Señor, y tengo que ir aquí, allá, yo soy ministerio aquí, por allá, y a diferencia del pensamiento común, Dios dijo: Ezequiel, 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 esta no es tu obra, debes entender que es mi obra, y se hará a la manera que yo quiera, con quien quiera, cuando quiera, donde yo quiera. De eso se trata, hermano mío, del Señor, de su obra de gracia soberana. Y lo único que nosotros tenemos que buscar es la voluntad del Señor para nuestras vidas. A diferencia de la opinión popular, Dios dijo: Ezequiel, entra y enciérrate dentro
de tu casa. Pero Señor, no hay que ir a predicar. Pero Señor, no hay necesitados por allá. Pero Señor, en unos años más la ira vendrá y destruirá Jerusalén, aunque ellos están lejos. Pero Señor, estos hombres les urge escuchar el mensaje para que adviertan a los suyos que la ira de Dios viene y que van a destruir, y va a destruir Dios toda la ciudad y los va a consumir. Estos hombres deben entender que están lejos de casa, que no van a volver a su hogar por 70 años, Señor. Ellos deben entender que lo mejor que puede pasar es arrepentirse en este instante, quitar los ídolos y volverse. Pero el Señor dice: un momento, Ezequiel, todo tiene su tiempo. Pero primero quiero que tú entres y te encierres dentro de tu casa. Oh, mi amado hermano, ¿qué ministerio este de Ezequiel? ¿Cómo vas a hacer el ministerio dentro de tu casa? Encerrado dentro de tu casa. Y es más adelante va a decir: ni hables. ¿Cómo vas a hacer el ministerio? Ezequiel, estás flojo en esto. Pero mi amado hermano, otra vez Ezequiel tiene que aprender. Es la voluntad de Dios, es el plan del Señor. Ezequiel está conformando su vida al mensaje del Señor. Y dentro de esto, hermano mío, nosotros estamos aprendiendo algo. Porque ¿qué es importante, Ezequiel? ¿Qué es lo importante en nuestra vida? ¿Qué es lo importante en su vida, hermano mío? Si ha de ser una atalaya en su hogar. Y solo hay un buen atalaya y hay un mal atalaya. Y hay malos atalayas, hay engañadores. Muchos padres son malos atalayas a su familia. No les advierten del peligro. No predican contra el pecado de los suyos. Y en amor no los animan a mirar a Cristo Jesús. Son malos atalayas. Pero hermano mío, Ezequiel quiere ser un atalaya correcto. El trabajo de Ezequiel, hermano, el trabajo de Ezequiel consiste en conformar su vida a la voluntad del Señor. Y Dios está buscando esto, hermano, y ojalá usted, como buen atalaya, busque lo mismo. Si hay algo que tiene que hacer, si hay algo en lo que tiene que estar meditando, si hay un esfuerzo que usted debe considerar en su vida, es este. Es necesario primero, antes de hacer la obra de Dios, antes de salir al día a día, antes de eso, lo que Dios espera entre nosotros es que tomemos un tiempo a solas con Él. Entra y enciérrate de tu casa. No está pidiéndole Dios que entre y se encierre con miedo. No está pidiendo que Dios a Ezequiel que entre y tome un tiempo de vacación para sí mismo. Lo que Dios está pidiendo es que Ezequiel, quiero que entres, te alejes de los demás, cierra las puertas y tú y yo a solas. Hermano mío, muchos tienen un mal concepto del ministerio, por eso fracasan. No solo se trata de llenar gente. Fácil es llenar gente. Podemos cambiar la música. En lugar de mensaje pongamos películas o hagamos conciertos y con música que agrade a los jóvenes, etc. Y para los mayores ya pongamos otra música para mayor después del culto. Y hagamos obras sociales, invitemos a muchos, hagamos campañas de salud. No se trata de ganar gente. Nuestra obra no se trata de llenar iglesias. Nuestra obra principal se trata, como predicamos, de asegurar que se predique siempre la palabra de Dios. Que los que vengan, vengan por la palabra del Señor. Y los que se vayan por la palabra del Señor. Cuando Cristo acabó su ministerio, uno diría: Señor, ¿dónde están los miles que sanaste? ¿Dónde están los, aunque sea el 10% de los 5,000 hombres que alimentaste? Cuando Cristo acabó su ministerio, ¿cuántos hombres habían? La iglesia que Él estableció. Solo 120. De los miles, solo 120. Era la primera iglesia en Jerusalén. 120. Señor, fracasó el Señor. Es más, cuando había mucha multitud delante del Señor, imagínense los pastores contemporáneos diciendo: Señor, ¿cómo hacemos para ganar la gente? ¿Cuál es el plan para que la gente no se vaya? Señor, ¿qué tenemos que hacer? Démosle más comida. ¿Cuál es el plan, Señor? Incluso aconsejando al Señor: Señor, predica suavemente nomás para que no se vaya la gente. Cristo más bien abrió la palabra de Dios, habló en parábolas para confundir a muchos. Y dijo, la gente que se fue dijo: dura es esta palabra. Hermano mío, nuestro único trabajo es asegurar que se predique la palabra de Dios, que siempre sepan que hubo profeta. Porque el ganar las almas, el cambiar el corazón no es de nosotros, es de Dios. Entonces el ministerio, Ezequiel tenía que comprender esto. Ezequiel, el ministerio primero se basa en estar delante de mí, para que después estés delante de los hombres.
Ezequiel, yo quiero que tú aprendas a estar primero delante de mí, para que después estés delante de los hombres. Es el problema de muchos, ocupados en la obra, aquí y allá, trabajando aquí, haciendo esto, haciendo allá, predicando aquí, yendo allá, esto, aquí, en las calles, en las puertas, barriendo barrios, pero nunca están delante de Dios. ¿Cuál es el mensaje que va a predicar si no pasa tiempo delante de Dios? Dios tomó el corazón de Ezequiel y le dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa, Ezequiel. Primero quiero que me conozcas. Quiero que sepas quién soy yo. Hay lecciones que solamente aprenderás en esa intimidad conmigo, en ese lugar santísimo. Hay muchos que entran a los atrios, otros que entran al lugar santo, pocos entran al lugar santísimo y hay poquísimos que permanecen allí. La presencia del Señor. Salmo 90 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Mi amado hermano, no se trata de entrar como turista y visitar el lugar santísimo, sino se trata de habitar allí, llevar nuestra vida, nuestro campamento, nuestra familia. Y mi principal deseo es conocer a mi Dios, su plan, su propósito, lo que Él espera de mí. ¿Cómo voy a lograr esto si no paso tiempo con Él? Mi amado hermano, por eso hemos visto en el versículo 22 al verso 24, hemos visto la preparación de su encierro. Dios tenía que poner el corazón de Ezequiel muchas cosas. Hemos visto que Dios puso su mano para que el hombre aprenda a obedecer a nuestro Dios. Hemos visto que Dios tenía que poner su gloria en él para que el hombre aprenda a humillarse en la presencia del Señor y a temerle. Y hemos visto que nuestro Dios, hermano mío, tenía que poner su palabra en él, su espíritu en él, para que el hombre esté dispuesto a escuchar. Eso hemos visto la semana pasada, pero ahora estamos viendo esto. Las lecciones en su encierro. Ya en su encierro, Ezequiel está listo para estar en la presencia del Señor. Ya tiene el corazón dócil, anda en temor, está en humildad, está diciendo: Señor, aquí estoy. Y ahora mire lo que Dios está produciendo. El corazón de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3 en el versículo 25, hermano mío, rápidamente, ¿qué es lo que está produciendo Dios en el corazón de Ezequiel? En ese lugar santísimo, en esa habitación con el Señor, en ese tiempo entre Ezequiel y Dios, Dios y Ezequiel. Verso 25, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrá sobre ti cuerdas. Primero dijimos lo siguiente: Dios está cultivando en Ezequiel una verdadera comunión. Y tú está hablando una comunión de gracia, porque a quien Dios se dirige de manera tan cercana, tan familiar, es un hijo de hombre, es un hombre débil, es un hombre pobre, es un hombre finito, es un hombre pecador. Pero ¿cómo es posible que un Dios supremo, soberano, 3 veces santo, tenga comunión con un hombre así? Eso solamente es por gracia. Y tú, hijo de hombre, vimos que es una comunión de gracia. Lo que Dios quiere es que Ezequiel tenga una relación especial, íntima con el Señor. Él goce de esa gracia, esa comunión especial que Dios propició primero. Él se acercó a nosotros, Él nos amó a nosotros primero, Él nos buscó a nosotros primero, sin merecerlo. Siendo pecadores podemos habitar por gracia en la presencia del mismo Dios. Hermano mío, de eso se trata su vida. Nosotros entramos constantemente a la presencia de hombres en nuestro trabajo, en la iglesia, en este instante. Pero nuestra vida debe estar constante en la presencia de ese Dios. O no solo separe un tiempo en las mañanas, o un tiempo especial en alguna hora del día, doblando sus rodillas, abriendo su Biblia, entrando a la presencia del Señor, buscando conocer. Dios quiere una comunión íntima especial, sino ande todos los días en ese mismo vínculo. Mi amado hermano, no podemos vivir nosotros fuera del campamento de nuestro Dios. El hecho de trabajar no significa que voy a hablar malas palabras. El hecho de estar en la calle y desarrollando mi vida allá no significa que voy a vivir como el mundo vive. No, mi amado hermano, donde yo voy, estoy siguiendo los pasos del Señor. Mi propósito es mantenerme allí, donde esté. Oh, mi querido hermano, lo que Dios busca en esa comunión con Ezequiel, primero es una comunión de gracia. Lo hemos visto, es una comunión personal. Y tú, no, Dios no está llamando a varios hombres, solo a Ezequiel. Y tú, yo te conozco. Cuando nosotros vimos el libro de Mateo 7, a partir del verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y al final del verso 23 dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. La razón porque Dios a aquellos en aquel día
vas a desecharlos en el infierno. Y hay algunos que escucharán, apártate de mí. La razón es esta: nunca os conocí. Aunque ustedes dicen conocerme, no los conozco. Esa palabra conocer es producto de una convivencia. Claro que Dios conoce a todos, pero no todos conocemos al Señor de esa manera. En casa nos conocemos porque vivimos. Mi esposa me conoce de una manera que ustedes no me conocen, porque tenemos una convivencia especial. El plan de Dios es que nosotros vivamos así. Caminemos con ese Dios, conozcamos a ese Dios, busquemos agradar a ese Dios de manera personal, solo a Él y nosotros. Hemos visto que Cristo desarrollaba esa comunión siempre con el Padre. Luego es una comunión familiar, porque dice hijo, a pesar que es hijo de hombre, en la gracia de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, nosotros llegamos a ser hijos de Dios, engendrados por Él. Entramos a la presencia del Padre, entramos a la presencia del Hijo, el vínculo perfecto de la sangre de Cristo, que es lo que el Señor quiere desarrollar en ese encierro, que Él quiere cultivar una verdadera comunión. ¿Qué más tenía que aprender Ezequiel? ¿Cuál es la prueba de su llamado Ezequiel? Antes de ir por ahí y por allá, entra un momento y enciérrate en tu casa. No será para siempre. En el caso de Ezequiel, hermano, si usted lee la palabra de Dios, el mayor tiempo del ministerio de Ezequiel fue en su casa. Hasta los ancianos venían a él. Es más, él va a quedar mudo, no va a hablar por largo tiempo. Incluso va a ver en la palabra del Señor que el hombre va a hablar delante del pueblo después que cayó la gran ciudad. Después que cayó Jerusalén. Estamos hablando aproximadamente 7 a 6 años. Todo ese tiempo el hombre va a estar mudo. Pero uno no debería estar hablando, pero uno no debería estar advirtiendo, una vez más, no es mi obra, es la obra del Señor. Dios tiene derecho de callar al profeta o no tiene derecho. Dios tiene derecho de decir, ven, enciérrate y conóceme primero antes de abrir tu boca, o no lo tiene. Sí lo tiene. Dios busca comunión. Dios busca un nuevo estilo de vida en el hombre, porque la palabra del Señor dice en el libro de Ezequiel capítulo 3, verso 25, dice: y tú, hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Pero dice, y no saldrás entre ellos. Dios está buscando una verdadera comunión en Ezequiel. Pero Dios también está enseñando una lección en ese encierro. No solo cultivar una verdadera comunión, relación, sino que Dios también está buscando un nuevo hábito en el corazón de Ezequiel. Dios quiere influenciar su nuevo estilo de vida. Ezequiel, sí, hay momento para estar entre los hombres, pero hay momento para apartarse y estar conmigo. Apártate entre ellos. Hay tiempo para estar entre los demás, pero Ezequiel, debes buscar un tiempo para estar conmigo. El mismo Cristo Jesús, vez tras vez hemos visto eso en Marcos 6:46, por ejemplo, y después que los hubo despedidos se fue al monte a orar. Siempre solía hacer esto el Señor. Cuando era el tiempo de apartarse, se apartaba. En eso consistía su ministerio. Tenía que tomar tiempo a solas con el Señor. Esto formaba parte de su vida diaria. No buscaba al Señor solo cuando hay problemas. Muchos buscan al Señor solo cuando hay necesidades. Cuando estamos mal y enfermos, recién doblamos las rodillas y recién buscamos al Señor. No, Ezequiel tenía que aprender esto, era parte de su vida, parte de su estilo de vida. El hombre tenía la necesidad de estar primero delante de Dios antes que los hombres. ¿Qué más estaba buscando el Señor en el corazón de Ezequiel? No solo que el hombre desarrolle una verdadera comunión, no solo que el hombre desarrolle el hábito de estar en la presencia del Señor, sino que Dios también está buscando algo en Ezequiel, que el hombre aprenda a escuchar, que el hombre aprenda a callarse. Mi amado hermano, es lo que está diciendo el Señor en el verso 25. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán. El verso 26, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca. Ezequiel tenía que aprender a callar con dos razones. La segunda la vamos a ver después. La primera, qué difícil es aprender cuando uno siempre está hablando. Sí tenía que callar por razón del pueblo. Había tiempo para hablar y había tiempo para callar. En eso consiste un mensaje bíblico. No solo predicar la palabra de Dios, sino callar cuando Dios dice calla. Hermano, este es el Señor. El Señor sabe lo que hace. El Señor tiene un plan, tiene un propósito cuando uno habla y cuando uno calla. Pero Ezequiel tenía que aprender a callar delante del Señor. Y cuando Dios le dice habla, habla.
Qué importante, hermano mío, es esta actitud. Pocos tienen esta actitud. Ustedes ya vienen a la iglesia con prejuicios. Muchos ya llegan a la iglesia con decisiones ya tomadas. Otros ya hacen sus planes y vienen al Señor, pero solo comunican la decisión de sus planes. Muchos, hermano mío, ya tienen imaginado su vida, lo que hará después, pero a su manera. Hermano mío, ninguno de nosotros vamos a ser buenos estudiantes si no aprendemos a callar ante la presencia de nuestro Dios. Cuando vemos a las Escrituras, el plan del Señor es: Señor, habla, porque tu siervo oye. Eso lo dijo Samuel, como vimos la semana pasada. Es el plan de nuestro Dios que acallemos nuestra alma, que en un momento pongamos en mudo nuestra voz, nuestros pensamientos y toda nuestra atención al Señor. Yo tengo planes, deseos, manera de ver las cosas. Ya planeé esto, planeé lo otro, pero el tema es: Señor, ¿qué dices tú? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué hacemos, mi Dios? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es tu propósito en nuestras vidas? Si estos jóvenes tendrían esta virtud en su corazón de callar ante la presencia del Señor, no les iría mal, no se meterían con la persona equivocada, no se apartarían del Señor. El plan de Dios es perfecto para la vida de cada uno de nosotros, pero es en esa comunión donde uno aprende a callar el alma, a callar los pensamientos, a callar los deseos y decir: Señor, habla, porque tu siervo oye. Habla, Señor, yo necesito luz, yo necesito la verdad. ¿Cómo se hace esto, Señor? Háblame, háblame, háblame. Es lo que Dios está buscando en el corazón de Ezequiel. Algo más, hermano mío, que hoy vamos a meditar. Note la palabra de Dios, libro de Ezequiel en el capítulo 3. Enciérrate, enciérrate. ¿Qué es lo que está cultivando Dios? Comunión. ¿Qué es lo que está cultivando Dios? Un hábito. ¿Qué es lo que está cultivando el Señor? Silencio en el corazón del hombre para que escuche. Pero ¿qué está cultivando el Señor? Cuando uno tiene comunión con el Señor, cuando uno de veras tiene el hábito de venir a la presencia del Señor, cuando uno de veras calla, se sienta a los pies del Señor, como Cristo dijo a María o a Marta: afaná y turbada estás, una cosa es necesaria, y María escogió la mejor parte, es decir, ella se sentó a escuchar. Cuando uno aprende eso, a continuación, hermano mío, Dios sigue desarrollando algo más en la vida de Ezequiel, en ese encierro, en ese tiempo de soledad con el Señor, en ese tiempo íntimo, en ese monte, en ese lugar. Uno aprende a meditar en el Señor, su palabra y sus obras. Uno pasa tiempo meditando en las verdades de Dios. Hermano mío, muchos nosotros escuchamos la palabra del Señor. Muchos de nosotros sabemos los mensajes del Señor para nuestra vida, pero pocos pasamos tiempo meditando en ello. Mire lo que dice la palabra del Señor una vez más. Note la Biblia, verso 27. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás. Para que Ezequiel pueda abrir su boca, va a pasar todavía algunos años. Todo este tiempo, 5, 6 años, va a estar mudo. ¿Qué vas a hacer, Ezequiel? Bueno, Ezequiel tiene que meditar. Ezequiel tiene que reflexionar en lo que el Señor está mostrando, porque el verso 25 dice: y tú, oh hijo de hombre, he aquí, mira lo que va a pasar contigo, Ezequiel, si el pueblo te pondrá cuerdas. Sí, yo permitiré que tu lengua se pegue a tu paladar. Sí, estarás mudo, varón, no hablarás delante de los hombres y tampoco delante de mi presencia. Pasa tiempo meditando. Mi amado hermano, cuando uno está hablando, cuando uno ya está planeando, cuando uno ya está mirando aquí, mirando allá, estipulando lo que ha de hacer, no tiene tiempo para meditar. El tiempo especial de Ezequiel en ese encierro era para ese propósito de meditar antes de hablar. La Biblia dice que el justo piensa para hablar, de reflexionar. Si nosotros ya no tuviéramos la habilidad de comunicarnos, si estamos mudos, uno puede hablar con señas, pero ni siquiera esa habilidad. Lo único que nos queda es meditar. El tiempo de callar es para meditar. El tiempo de callar es para reflexionar. El tiempo del encierro es un instante para tapar el tropel de la bulla de afuera, del pueblo quejoso, de mi trabajo diario, del afán diario. Y en ese monte, en esa soledad, meditar. Oh, hermano mío, muchos de ustedes nunca meditan en las cosas que están haciendo.
ya tienen su plan, ya tienen su estilo de vida, ya ven desarrollado su ministerio, pero nunca pasan tiempo meditando en lo que Dios quiere. Hay dos cosas en lo que uno debe meditar. Primero, uno debe meditar en la palabra del Señor. Mira el libro de Salmos capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por una razón este hombre es virtuoso, este hombre es bienaventurado, este hombre prosperará. No porque tiene el contacto adecuado, no porque tiene el favor de los demás, no por sus estudios o su gran talento o sus grandes oportunidades laborales, no, porque medita en la ley de Jehová, se goza en la ley de Dios, es su delicia, es su más grande festín, y en esa ley medita día y noche, día y noche. Incluso la palabra meditar aquí viene de la expresión nuestra para definir el alimento que una y otra vez lo regurgitan ciertos animales, como la oveja. Una vez más lo masca, todo el día lo deposita, otra vez saca y lo sigue masticando. Es la idea, meditar. Meditar. ¿Sabe cuál fue el secreto de varones poderosos en la palabra del Señor como Spurgeon? ¿Cuál fue el secreto de este varón? Hay mensajes y hay mensajes. Nosotros predicamos que hay tres maneras de predicar la palabra de Dios. Hay un mensaje que se llama temático, es decir, yo voy a predicar del amor del Señor y voy por toda la Biblia y predico del amor del Señor, que es difícil. Yo creo que hombres ancianos, temerosos del Señor, expertos podrían hacer esto, yo no lo puedo hacer. Imagínense tomar todo el contenido del amor del Señor de Génesis Apocalipsis, es imposible de beber y es imposible darlo de beber. Pero hay otro tipo de mensaje que se llama expositivo y es lo que normalmente hacemos. Predicamos un pasaje, lo dividimos como Dios nos da cierta luz y lo damos de comer. Es la idea de la palabra de Dios. Pero hay otro tipo de mensajes y se llama un mensaje textual. Se toma un versículo y se predica de ese versículo. Este predicador Spurgeon, casi todos sus mensajes son textuales. Solo escuche, cada sermón es un solo versículo que predica. Y uno puede meditar y dice, ¿de dónde sacó tanta verdad en un solo versículo? ¡Wow! Y no está inventando nada, todo está allí. Y el secreto de este hombre, cuando uno lee el discurso a mis estudiantes, es un libro que él escribió, por si acaso todo hermano que quiere predicar la palabra del Señor y servir al Señor, es una buena herramienta para aprender. Es buena herramienta, da muy buena luz. Discurso a mis estudiantes. Y una de las cosas que el hombre Spurgeon quiere poner en el corazón de sus estudiantes es el hábito de meditar la palabra de Dios. Tomaba un versículo y meditaba en el versículo todo el día. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con esto? ¿Qué pasa con esto en mi vida? ¿Por qué razón el Señor está predicando esto? ¿Cómo esto puede aplicarse en mi vida? ¿Cómo yo puedo aplicar mi vida a este versículo? ¿En qué contexto se dio? Señor, ¿qué quieres decir con esto? Lo meditaba una vez más, un mensaje todos los días, un mensaje. Por eso fue tan rico en tanta luz, en tanto mensaje. Él podría llenar toda una biblioteca, pero es producto de la meditación con el Señor. Mi amado hermano, muchos de nosotros ni tomamos el tiempo para leer la palabra del Señor, mucho menos para meditar. Miren, nuestros chicos, todos pasamos por esto, estudian ¿cuántas horas al día? 6, 7 horas. Y en casa van y siguen estudiando y siguen estudiando. Es más, cuando están en semana de parciales o exámenes, toda la semana estudian. Lo que no estudiaron un semestre, ese día estudian, día y noche, noche y día. Oh, es verdad, ¿no es cierto? Muchos se están riendo porque es la verdad. Todos nos ponemos al día. Los últimos días, todos nos ponemos al día. Todo el cuaderno lo estudia, ese día. Imagínense con esa dedicación meditar en la palabra de Dios. No tienen el hábito de tomar esta porción de las Escrituras y meditar en lo que Dios dice. El primer pensamiento al despertar debe ser una porción de las Escrituras. El último pensamiento al cerrar los ojos y dormir debe ser un pensamiento en las Escrituras. La razón de que somos débiles, siempre en pecado, siempre tomando malas decisiones, siempre llorando por los problemas, siempre renegando por mi situación, es porque no pasamos tiempo meditando la palabra del Señor. Un hombre que medita en la palabra de Dios es fuerte, el hombre sabio es docto, es fuerte, con ingenio hace la guerra. No tomará mala decisión porque sabe la luz, qué es lo que debe hacer.
no se deprimirá porque tiene promesas del Señor. Entiende el plan. Hermano, en esto se basa el ministerio. En primer lugar está en la presencia del Señor. Lo que Dios está buscando es comunión. Lo que Dios estaba buscando en el corazón de Ezequiel es un hombre que calle ante su presencia. Lo que Dios está buscando es un hábito de venir a su presencia. Lo que Dios está buscando un hombre que medite en Él y en su palabra. Note la palabra del Señor, Salmos 39:3. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Antes de proferir con mi lengua, meditó. De tal forma que ese fuego de la palabra de Dios cautivó todo su ser y luego habló. Cuando Jeremías estaba a punto de tirar la toalla, en Jeremías 20, la palabra de Dios dice que el hombre encontró un fuego en su corazón. La palabra del Señor. La palabra del Señor no pudo resistirlo. Mi amado hermano, ojalá que nosotros podamos desarrollar ese tiempo con el Señor y meditar en su palabra. Volvemos a las Escrituras, libro de Ezequiel capítulo 3, hermano mío. ¿Qué más? Aquí hay algo importante, hermano. Esto es tan importante. Quisiera que todos los hermanos de esta iglesia puedan escuchar alguna vez esto. Note la palabra del Señor, versículo 25. ¿Qué más está cultivando Dios en esa intimidad con Ezequiel? Y tú, hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Pero algo tenía que aprender Ezequiel, hermano, en el versículo 25. Ezequiel, esto no te va a gustar. Esto es lo que tienes que aprender en este encierro. Vendrán, te pondrán cuerdas, es decir, te amarrarán, te ligarán de tal forma que no puedas desatarte y no saldrás entre ellos. Aquí hay dos acepciones. Primero, el pueblo no va a querer escucharte, Ezequiel, es lo que van a hacer. Y segundo, soy yo el que está permitiendo esto, Ezequiel. Yo voy a permitir que te pongan cuerdas, que te liguen y no salgan. Mi amado hermano, lo que Ezequiel tiene que aprender es una lección más. El hombre tiene que aprender a someterse a la voluntad del Señor. Nadie le gusta estar amarrado, a nadie le gusta que estén cuerdas sobre ellos, a nadie le gusta permanecer en un solo lugar. Pero hermano, es allí donde el Señor obra perfección. Es allí donde el Señor muestra sus planes perfectos. Es ahí donde el corazón del hombre se rinde perfectamente al Señor. Es bueno, hermano, esto es bueno. Hablaba con un pastor un tiempo atrás y decía, una de las más grandes lecciones que aprendí y uno de los mejores tiempos para aprender esas grandes lecciones es un tiempo de aflicción y angustia, con las cuerdas del dolor, con las cuerdas de enfermedad, con las cuerdas de los problemas que nos someten y no nos movemos y nos mantienen allí, incluso queriendo ya. Hay lecciones que uno solamente puede aprender allí. Y hermano, creo que todo hombre podemos dar fe de ello. Damos gracias al Señor por los días de que hemos estado en cama y enfermos, amarrado con cuerdas de debilidad o de enfermedad. Qué difícil es mantenerse en un mismo lugar. Qué difícil es quitarte la habilidad de moverte donde tú quieras. Y qué difícil es aceptar eso. Y cuando por fin uno deja de luchar con uno mismo, recién se rinde a la voluntad del Señor. Es lo que pasó con Jacob en su encuentro con el Señor. Hermano mío, no se trata que Jacob ganó, se trata que Dios ganó. Dios estaba buscando un hombre que se rinda completamente a él. Jacob luchó, pero las cuerdas del Señor fueron más fuertes sobre él. Él luchó, hasta que Dios le hirió en ese costado suyo, hasta que el hombre aprendió a cojear y el hombre se rindió por completo. No te soltaré si no me bendices. Y cuando salió de ese encuentro, Jacob nunca más fue el mismo. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, lo único que Dios quiere que recuerdes de Jacob, de toda su larga historia, es que él bendijo a sus hijos, a su descendencia, apoyado en su bordón, en su bastón. Que recuerden que Jacob fue un hombre que se rindió por completo al Señor. Pero esto pasa a través de ciertas circunstancias, ciertas cuerdas, ciertos momentos difíciles, incómodos, que nos mantienen allí por tiempo. Pero Dios está desarrollando eso en el corazón de este hombre. No te resistas, varón, no te resistas. Sométete al plan de Dios. Y al mismo tiempo era figura, porque Dios estaba buscando que el pueblo se someta al plan de Dios. ¡Ey, ríndanse ante Nabucodonosor! ¡Ey, Sedequías!
ríndete a Nabucodonosor. Hey pueblo, no seas necio, sométete al plan de Dios, aunque no quieras. No vas a perecer, pero el pueblo rebelde cortó esas cuerdas. Mi amado hermano, doy gracias al Señor por ciertos yugos sobre la vida de los jóvenes. Gracias por el yugo que los padres ponen de obediencia a estos jóvenes para que no hagan lo que quieran. Y jóvenes, mientras ustedes están bajo la autoridad de sus padres, viviendo bajo el techo de sus padres, tienen toda la obligación de someterse en obediencia a ellos. No les gusta, pero son cuerdas necesarias que uno tiene que aprender. Y si quieres hacer lo que quieras, anda y vive, paga tu techo, paga tu cuarto. Todo tiene su tiempo. Un mocoso no puede sostener a una niña si ni puede sostenerse a sí mismo, pero quiere jugar las cosas de adultos. Todo tiene su tiempo. Y es bueno llevar ciertos yugos. Es bueno poner ciertas cuerdas sobre nosotros. Es el plan. Pero Ezequiel tenía que aprender eso. Señor, no mi plan, tu plan. Pero Señor, yo quiero ir por aquí. El apóstol Pablo tuvo que aprender esa lección. ¿Habrá algo que el apóstol Pablo no tenga que aprender? Sí, tenía que aprender eso. En el libro de Hechos 16, Señor, ya tengo un plan, aquí está mi plan. Y Señor, vamos a desarrollar toda una gira misionera. Y vamos a empezar aquí en este lugar de Asia. Y luego vamos a ir a esta otra ciudad. Y luego a esta otra ciudad. Y esto vamos a ir campaña. Iglesias aquí, iglesias allá. Hay gran necesidad. Hemos mandado un emisario. El emisario vio y dijo, sí, pueblos idólatras. Y aquí hay una gran oportunidad para la predicación del evangelio. Pero había un problema. Dios no estaba de acuerdo con eso. En Hechos 16 dijo, no. Pero Señor, no hay necesidad de ir. Pero Dios dijo, no. Pero Señor, ya hicimos el plan. Pero Dios dijo, no. Ve a Macedonia. Ve. Eso se trata. No mi obra, no mi plan, el plan de Dios. Podemos o no someternos a las cuerdas que Dios a veces nos pone. Y no es para siempre. Habrá un tiempo en el que será librado, si su lengua será otra vez despegada y ahí predicará. Mire la palabra de nuestro Dios, hermano, una sola porción de las Escrituras. Vamos a las Escrituras. Note la palabra de nuestro Dios. Libro de Ezequiel, mismo libro de Ezequiel, el capítulo 3 y versículo 26. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Cuando Dios le permitió a Ezequiel estar allí, sujetado con estas cuerdas de su voluntad, el hombre no iba a salir más. No te moverás como quieras, estarás preso hasta que yo diga, Ezequiel. Hay lecciones que tienes que aprender y tienes que someterte a mi voluntad. Pero en segundo lugar, hermano mío, en último lugar, una lección más que Ezequiel tiene que aprender. No solamente ese cuerpo va a estar sometido a la voluntad del Señor, pero algo más importante, también su lengua. Así que Ezequiel en ese secreto está siendo cultivado por el Señor en comunión. Está cultivando el Señor hábito. Está cultivando en el Señor silencio en su corazón para que Dios hable. Está cultivando sometimiento a la voluntad del Señor. Pero finalmente, hermano, Dios también está cultivando algo en Ezequiel. Que sea un predicador bíblico. Porque cuando meditemos en Ezequiel 4 vamos a predicar la predicación de Ezequiel. Me encanta la manera como Ezequiel predica la palabra del Señor y vamos a predicar su predicación. Hay una manera que predica, hay un estilo que predica, y Ezequiel predicaba con todo su ser. Pero mi amado hermano, antes de entrar a eso, Ezequiel tenía que aprender a predicar. Ya anteriormente Dios ya le dio el mensaje. Hemos leído, los amonestarás de mi parte. Le dijo a quién y qué. Pero ahora Dios está pidiendo algo más. Ezequiel, yo quiero que aprendas a predicar. En esa intimidad te voy a enseñar a predicar. Y Señor, ¿en qué consiste predicar? Abrir la Biblia ahí por todo lado y predicar. Mire, Dios dice, en esto consiste predicar. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende. Verso 27, más cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás. ¿Qué es predicar la palabra del Señor? Ezequiel tenía que aprender esta dura lección. Ezequiel tenía que predicar cuando Dios le diría que predique. Y Ezequiel tenía que callar cuando Dios le dice que calle. Eso es predicar. El silencio de Ezequiel
también predica algo. Hay una razón por la que Dios dice es mudo. Y la razón es esta casa rebelde. El peor castigo que le puede dar a estos es que no haya más varón de ellos. Pero Ezequiel también tenía que entender los tiempos del Señor. Cuando se usa la expresión en el libro de los Salmos, en Salmo 137, ya estoy acabando, hermano, falta 2 minutos más, para que use la expresión de pegar su lengua a su paladar. Los cautivos en Babilonia usaban esta expresión de la lengua que se pega al paladar cuando no se acordaban del templo, cuando no se acordaban de la casa del Señor ni de su pueblo. Ellos decían como maldición que se me pegue mi lengua al paladar. Pero aquí hay el hombre que se acuerda del Señor, ha visto la gloria del Señor que vendrá en la nueva casa del Señor. Es el más digno de hablar, pero Dios está pegando su lengua al paladar. Ezequiel, tú vas a hablar cuando yo quiera. No solo vas a hablar mi mensaje, pero vas a hablar en mi tiempo. Oh, hermano, ¿sabe lo más difícil que he encontrado a los pastores en el ministerio? Lo más difícil es callar. Siempre estamos hablando. Pero hay tiempo en el que el Señor dice, Ezequiel, estarás mudo. Se pegará tu lengua a tu paladar. Y cuando abrirás tu boca, será el verso 27, cuando yo lo diga. Ezequiel, tu predicación es bíblica. Yo abriré tu boca para que hables, no tu experiencia, no la experiencia de otros, no el libro más vendido de estos días, no los comentarios, sino mi palabra. Mi palabra. Y dirás, así dice el Señor. Eso consiste en predicar la palabra del Señor. Predicar la palabra del Señor. Callar cuando Dios diga. Y cuando se abre la boca, solamente el mensaje que el Señor predica. Una porción de las Escrituras, hermano, libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Y acabamos con esto. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el mensaje. Vas a predicar, no tu consejo, Ezequiel, sino mi palabra. Y cuando yo diga que calles, también callarás. Ezequiel, mi mensaje es mi mensaje. Los tiempos son mis tiempos. Debes aprender a callar y debes aprender a predicar. Y cuando yo te diga habla, habla. Pero predicarás mi mensaje. Y si no tienes que predicar mi mensaje, mejor cierra la boca. Oh, qué difícil, ¿eh? Qué difícil, mi amado hermano. Pero eso solamente Ezequiel aprendió en ese encierro. Terminamos con la prueba de su llamado. La próxima semana, hermano, vamos a ver el mensaje de Ezequiel. ¿Qué predica? Yo sé, hermano, diré esto es para pastores, predicadores. No, hermano, es para nosotros. Yo creo honestamente que alguno de aquí, tarde o temprano, va a estar predicando en algún lugar, en nuestra iglesia, en una obra, en una otra iglesia. Tarde o temprano estos jóvenes saldrán, serán atalayas y deben saber en qué consiste el trabajo y el ministerio, en primer lugar, de estar a tiempo con el Señor. A tiempo con el Señor. Entra un tiempo, encierra en tu casa. Dios quiere comunión. Dios quiere hábito en tu vida de caminar con Él. Dios quiere que calles y Él que hable. El Señor está buscando que te sometas a su perfecta voluntad. Y nuestro Dios está buscando que podamos aprender bíblicamente a predicar en ese tiempo. Y Dios está buscando, casi me olvido, que podamos meditar en Él. Mi amado hermano, ¿tendremos ese tiempo con el Señor o no? ¿De veras tenemos esa verdadera relación con el Señor? ¿Conocemos? ¿Hay una comunión íntima, especial? Un día Dios va a decir, nunca os conocí, apartado de mí, hacedor de mal. Todo aquel que nace de nuevo tiene un nuevo deseo en su vida. Amar y conocer a ese Dios que una vez aborreció. Ese es el deseo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias por su atención. Ya despiértense, ya nos despedimos. Estamos a tiempo. Mi hermano Esteban, gracias por ayudarnos esta noche. Nuestro hermano es multifuncional, amén. Portero.